Este es el resumen de las noticias más importantes del 2022 que fueron última hora en su momento, en menos de 10 minutos. Definitivamente la guerra entre Ucrania y Rusia en el 24 de febrero inicia. La primera guerra en Europa más grande que se ha dado en nuestra generación. No se había visto algo así desde la Segunda Guerra Mundial. Esto trajo una guerra de trincheras como en la Primera Guerra Mundial, pero también de drones y de tecnología. Otra noticia importante gracias a la guerra fueron esas consecuencias que se dieron en la economía internacional, tanto la crisis energética en Europa como la recesión mundial y la inflación, el aumento de precios en los productos. La falta de alimentos que se dio en África, por ejemplo. La caída del SP500, como pueden ver, fue todo el año. Así bien lo vivió el Bitcoin, pero aún más fuerte las caídas, ya que, aparte de eso, hubo crisis en varios exchanges, entre ellos el de FTX. Haití sumido en una crisis básicamente todo el año, en la que la hambruna e incluso ahora mismo el cólera son parte de esa emergencia. Hubo dos estampidas que fueron noticia internacional, una que se dio en un estadio de fútbol en Indonesia el 1 de octubre, donde murieron más de 150 personas, y otro en Corea del Sur el 31 de octubre, cuando estaban celebrando Halloween, y más de 150 jóvenes en Corea del Sur. Yéndonos a los sismos más fuertes, el de Afganistán de 6.0 fue el más severo, con 1.163 personas que fallecen. Después le sigue el de Indonesia, que mueren entre 300 a 600 personas, y el de China, con lamentablemente fallecieron también 93 personas. El primero fue el 22 de junio, el 21 de noviembre y el 5 de septiembre. Shinzo Abe, el ex primer ministro de Japón, muere al ser disparado por una persona enfrente de un mitin político. Fue detenido inmediatamente. Esta persona aseguraba que tenía teorías de que pertenecía a una secta y por eso hizo esto. Este mismo año fallece la reina Isabel y entra en funciones el rey Carlos, el cual ya ha tenido sus primeras controversias y críticas por parte del pueblo inglés. El Congreso de Estados Unidos quedó dividido, pero no fue favorecido como se esperaba para los republicanos, ya que el empleo trajo noticias positivas a pesar de la recesión, a pesar de la inflación, y los demócratas logran controlar la Cámara Alta y no son tan contundentes los republicanos en la Cámara Baja. Cámara Baja con 213 demócratas y 222 republicanos, Cámara Alta 51 demócratas, 49 republicanos. La izquierda tiene un enorme avance en Latinoamérica, Brasil, Colombia y muchos países, Chile, etcétera, se fueron del lado de la izquierda y quedaron muy pocos de centro derecha. Macron logra mantenerse en Francia y le gana a la ultraderechista Marine Le Pen, esto en Francia. Pero en Italia, Giorgia Meloni, de la ultraderecha, logra ser la primera ministra. También en Israel regresa a la derecha con Netanyahu. La crisis política en Perú también se vuelve noticia internacional, donde es destituido y encarcelado y entra Dina Boluarte, lo cual también genera una serie de protestas en las cuales ya hay decenas de fallecidos. Intentan quitarle la vida a la vicepresidenta Cristina Fernández, pero creo que Argentina se volvió noticia internacional realmente por ser la campeona del mundo o el campeón del mundo. Miren, esto fue impresionante a pesar de las controversias y que Qatar fue duramente criticado por muchas situaciones que no voy a entrar ahorita en detalle, pero el mundial fue noticia y obviamente que Argentina haya sido campeón y la sorpresa también de Marruecos y Croacia. Las protestas de las iraníes por la muerte, el asesinato de Mahsa Amini. Esta habría fallecido o habría sido asesinada por la policía de la moral y esto generó controversia en todo el mundo, incluso protestas dentro del mundial. Ahora mismo han fallecido cientos de personas y miles han sido detenidos. Está o podría haber un cambio profundo en ese país, ya lo dirá el tiempo. La crisis del petróleo trajo también muchas situaciones críticas, evidentemente en Europa, porque no se sabía si iba a ser sostenible el continente debido a este invierno. Los precios subían y bajaban y la falta de suministros iba logrando revertirse a final de año. A pesar de eso, también hubo algunas situaciones graves como la destrucción de 2 ductos de Nord Stream y también algunas explosiones, sobre todo en Rusia. Estas también llaman la atención, otras en África, en Marruecos, y un accidente que ese parece sí no tiene problemas, que fue en Sudáfrica, que lamentablemente fue solamente un choque de una pipa.
Es una crisis que no termina y que posiblemente en 2023 sigamos viendo. El presidente Xi Jinping habría sido elegido por el partido de China, el Partido Comunista, para estar un tercer periodo, cosa que es raro y que ha llamado la atención. También ha tenido una crisis, una serie de protestas que no se habían visto, que habrían sido intentado ser contenidas, sobre todo por el descontento que había de una parte de la población ante las políticas de COVID-0 que han sido muy duras en ese país. Y sobre todo el hecho de que un incendio de un edificio, por las políticas supuestamente no pudieron salir por una puerta que estaba cancelada para que la gente no saliera y habrían fallecido 10 personas. Xi Jinping logra empoderarse y logra mantenerse en el poder posiblemente por muchos años más. Pero hay que recordar las tensiones de Taiwán. Ahí está, ahora sí, Taiwán, que bueno, pues cuando llega Nancy Pelosi a esa zona, llegó a amenazar China que incluso podrían tumbar el avión. Nancy Pelosi en un punto desactiva el sistema de detección del avión y llega. Esto generó muchas tensiones, incluso se hablaba de una posible guerra mundial iniciada entre China y Estados Unidos, cosa que no solamente no sucedió, sino que al muy poco tiempo Joe Biden y Xi Jinping se reunieron, entablaron nuevas relaciones y ahora Taiwán, Estados Unidos y China pues se están llevando bastante mejor e incluso están buscando, bueno, pues generar más negocio. A pesar de eso, sigue habiendo choques, pero estos han bajado de tensión bastante. Los misiles de Corea del Norte que han roto récords, que han sido continuamente lanzados a zonas muy cercanas de Corea del Sur, incluso dentro de sus propios territorios hacia el mar. No se habían visto esta cantidad de misiles desde hace muchos años. El año cierra con una tormenta de un vórtice polar, potencial ciclón bomba, que aseguran no se ha visto en una generación. La zona más fría en este momento del planeta se encuentra entre Estados Unidos y Canadá. En algunos puntos está tocando picos de hasta menos 50 grados centígrados y ha generado un apagón de más de 2 millones de personas. Y la parte dura, la parte fuerte, todavía está por llegar. Pero al final de cuentas, la crisis más grave es la que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. Esta invasión ha puesto en riesgo incluso plantas nucleares que han estado a punto de ser afectadas. Una de las bombas habría caído apenas a unos metros del tercer reactor nuclear, de 8 que tiene Zaporizhia. Las miles y miles de muertes de inocentes donde se les ha disparado a escuelas, hospitales, a departamentos, ha generado que esta no sea una guerra convencional, sino que sea una guerra de las más duras que rompe todas las reglas de la lógica. Pone en una verdadera posibilidad de que se convierta esto en una guerra más amplia e incluso en una posible guerra nuclear. Incluso los más optimistas y los que buscan la paz han estado diciendo en los últimos días que la paz vendrá mucho tiempo después, que no se ven posibilidades de que esto vaya a calmarse pronto. Otra de las cosas que ponen tensión es la gripe aviar, que ya Europa asegura que en su historia había tenido un brote tan grande, que también ha afectado a Perú, a México, a Estados Unidos, que esto le ha dado la vuelta al mundo. El H5N1 afecta a aves, pero que también puede saltar a seres humanos y si algún día se llega a dar un brote de humano a humano de la gripe aviar, podría ser un problema evidentemente grande. Y aunque el COVID-19 claramente va para afuera porque cada vez hay menos mortalidad, ha disminuido un 90% la mortalidad, lo que sí llamó la atención este año, sobre todo a principios hasta los primeros 6 meses, fue la llamada viruela del mono, ahora llamada Mpox. Suerte también ha caído radicalmente el pico y se espera que esta vaya desapareciendo pronto. Ahí un resumen rápido de lo que ha pasado este 2022, pero ¿qué noticia crees que nos haya faltado? Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Telegram. Puedes apoyar este canal informativo a través de un superchat o haciéndote miembro del canal.